estoy trabajando, he aplicado una propuesta de intervención pedagógica de estilo investigación cualitativa con un grupo de estudiantes para la resolución de problemas con fracciones. En este caso, estamos trabajando con estudiantes del nivel primario para la resolución de problemas. La propuesta del Ministerio de Educación en Perú es el trabajo por competencias. Estamos trabajando en este caso en la competencia 1, que se refiere a cantidades. Y la propuesta didáctica del Ministerio de Educación es la resolución del aprendizaje de las matemáticas a partir de la resolución de problemas, de retos, situaciones que implican el movilizar diferentes capacidades como traduce, comunica, elabora estrategias, reflexiona, a partir de las cuales el estudiante va formalizando el saber matemático. En cuanto a la pedagogía, nosotros vamos aplicando diferentes situaciones problemáticas con los estudiantes, a partir de las cuales nosotros vamos a ir desarrollando los saberes matemáticos. Esa es la propuesta del Ministerio de Educación. Quisiera saber si están viendo la pantalla, por favor. La vemos, pero no hemos pasado de la portada. Perfecto, gracias. Ujú. Muy bien. A ver, muy bien. La exposición mía se va a desagregar o va a tomar las siguientes rutas. Primero vamos a presentar de manera muy sintética, pero panorámica al mismo tiempo, sobre qué comprende la competencia 1. Luego vamos a tomar en cuenta cómo es que se presentan las fracciones, en este caso estamos hablando de cantidades continuas y discretas. Esta consideración es muy importante porque a partir de esta consideración es que se desarrollan las estrategias didácticas de la maestra e incluso dependiendo del tipo de magnitud o cantidad que se va a realizar es que se va a utilizar las tiras de fracciones. A partir de este trabajo con los chicos también se ha elaborado la formalización del saber matemático e incluso nuestro concepto, aquello que tenían como idea los estudiantes, ha ido evolucionando y ha ido ganando incluso algunas precisiones. Luego vamos a hacer un análisis de la tarea 1, que es el primer problema que se trabajó, cuáles eran las dificultades que se presentaron, y un breve análisis de cuáles eran las circunstancias que estaban tomando en consideración los estudiantes como un conflicto cognitivo o un saber que luego se va a deconstruir para volver a construir el saber matemático. Luego vamos a ir a analizar brevemente también los criterios de Gudiño, quien en el 2004 hace algunas recomendaciones para el trabajo con la tira de fracciones. Y luego vamos a ir al análisis de 3 ejemplos de tareas que se han realizado con nuestros estudiantes en la resolución de problemas usando la tira de fracciones. Entonces, esos es los puntos que vamos a tratar el día de hoy en esta exposición. Muy bien, vamos al primer punto, ¿no? Tenemos de manera panorámica qué implica o qué estándares de contenido, porque nosotros trabajamos con estándares de aprendizaje, pero dentro de los cuales nosotros podemos ver de manera panorámica qué estándares de contenido se trabajan en esta competencia 1, que es resuelve problemas de cantidad. Y como podemos ver en la parte sombreada de rojo, podemos ver que aquí en una de las competencias o una de las partes de la competencia se trabaja la comprensión, el uso del número, y se trabaja las fracciones. ¿Qué trabajamos en el nivel primario desde tercer grado de primaria hasta sexto grado de primaria? Trabajamos todo lo que es la noción de fracción, parte todo, y hacemos problemas que tienen que ver con comparar fracciones, equivalentes, ¿no? Homogéneas, heterogéneas y establecer equivalencias, ¿no? En situaciones aditivas de agregar, quitar, igualar y comparar. Esto va yendo de menos a más, por supuesto, en los grados de cuarto, quinto y sexto grado, ¿no? Bueno, entonces, esta es de manera panorámica cómo es que se presenta el estándar de contenido en cuanto a la competencia resuelve problemas de cantidad.
Muy bien, entonces decía que era muy importante para nosotras en la pedagogía establecer muy claro con los estudiantes con qué tipo de cantidad vamos a trabajar. En la resolución de un problema se puede presentar como usualmente se presenta, ¿no? Por ejemplo, un pedazo de torta o una torta entera, ¿no? O con personas o con frutas. Entonces, para abordar estratégicamente, ¿no? A partir de la estrategia didáctica de la maestra, valga la redundancia, tenemos que tener claro con qué tipo de cantidad estamos trabajando, porque a partir de esta idea es que se van a diseñar las estrategias con los estudiantes también, ya sea hacer cuadros, ya sea agrupar, ya sea hacer mapas, ¿no? Va a depender de con qué tipo de magnitud estamos trabajando. Entonces, brevemente, cantidad continua es aquella que no, sus partes no pueden ser separadas, ¿no? Como, por ejemplo, harina, un tanque de agua, algo que está en forma compacta, ¿no? Cuando hablamos de cantidad discreta, nos referimos a partes, ¿no? En este caso, en el ejemplo de la imagen, ¿no? Vemos galletas, ¿no? Y cada una de las galletas, a pesar que tienen formas distintas e incluso diferentes tamaños, en la fracción, cada una de estas galletas se va a convertir en una unidad, ¿no? En una fracción en sí misma. El todo vendría a ser el conjunto o la charola, ¿no? Pero cada elemento va a convertirse en una parte de la fracción y al mismo tiempo incluso se puede ir agrupando, ¿no? En cambio, en la cantidad continua vemos que es una cantidad compacta y que se va a dividir en partes, tantas partes como se indique en el denominador, ¿no? Muy bien. ¿A qué reflexiones me ha llevado todo este trabajo? Bueno, pues con los estudiantes cuando hemos ido planteando actividades. Bueno, pues entonces, como les decía, cuando hablamos de cantidades continuas y cuando hablamos de cantidades discretas. Cuando hablamos de cantidades continuas, decimos que las partes en las que se separa el todo deben ser equivalentes entre sí, es decir, las partes deben ser de la misma cantidad o deben ser iguales, como dicen los niños, ¿no? La partición, es decir, cuando partimos, no debe haber restos. La reunión de todas las partes vuelve a constituir el todo y a mayor cantidad de partes, es decir, si el denominador es mayor, entonces quiere decir que estas partes cada vez son más pequeñas. A estas conclusiones hemos llegado con los estudiantes después de haber hecho la resolución de problemas. En cuanto a cantidades discretas, ¿qué conclusiones hemos seguido con nuestros estudiantes? Bueno, las partes en las que se separa el todo deben ser equivalentes entre sí, pero diría yo idealmente, porque como hemos visto las galletas, algunas son un poco más abultadas, otras son más pequeñas, pero en este caso de cantidades discretas, cada parte cuenta como una parte de la fracción, ¿no? La partición, al igual que en el otro concepto, no debe dejar restos y la reunión de las partes se vuelve a constituir en el todo, en este caso la charola, y el todo deja de ser una unidad para convertirse en un conjunto de unidades, ¿no? Entonces, esto lo tienen que tener claro nuestros estudiantes al momento que estamos nosotros trabajando la didáctica de la resolución de problemas. Bien, análisis de tarea. Este es el primer problema que se planteó a los estudiantes. Los estudiantes ya tenían una noción de lo que era fracción de manera teórica y entonces a partir de ahí se trabaja en la resolución de problemas y se va copiando la información que tienen los estudiantes y como les indiqué, vamos mejorando el concepto y la idea a partir de que se van haciendo resolviendo otros problemas. Entonces, ¿qué observé? Por ejemplo, se planteó esta situación problemática. De 24 estudiantes de un salón de clase, 3/4 son mujeres y el resto son varones. Aquí habían tres preguntas. Las preguntas eran, ¿de cuántas mujeres hay en el salón? ¿Cuántos varones hay en el salón? ¿Y qué fracción representan los varones? Entonces, de la explicación que hice en la primera parte, primero vamos a distinguir si nos estamos refiriendo a cantidades continuas o cantidades discretas. Entonces, entendemos que estamos trabajando con cantidades discretas, es decir, con personas, ¿no? Que al tiempo que puede ser que cada persona sea una parte de la fracción o que agrupadas puedan formar la parte de la fracción, ¿no?
Cuando les pregunté a los estudiantes, hemos leído, conversado con ellos, y yo les pregunté, a ver, ustedes a partir de lo que hemos conversado en este momento, sin hacer ningún tipo de operación ni tratar de resolver absolutamente nada, ¿me podrían decir ustedes cuántas mujeres serán, cuántas mujeres habrán en el salón de clase, ¿no? Y muchos chicos, como ustedes saben, los estudiantes se aventuran a dar una respuesta rápidamente, ¿no? Entonces, un niño me dijo, hay 3 mujeres, otra niña me dijo, hay 4 mujeres, y otro estudiante me dijo, hay 12. Entonces, eso me dio la idea de que los estudiantes, a pesar de que conocían la fracción, todavía no estaban entendiendo la relación entre el numerador y el denominador. E incluso había un estudiante que de repente al ver mi rostro un poco de sorpresa, me dijo, bueno, no, no ha de ser 3, no ha de ser 4, entonces ha de ser 12, porque establece la relación de 3 por 4, 12. Entonces, de ahí, como es la pedagogía, nosotros no descalificamos la respuesta del estudiante, anotamos en la pizarra, porque después de todo el trabajo que vamos a realizar, vamos a ir nuevamente a la respuesta, a la anticipación que han dado nuestros estudiantes y vamos a validar aquello que hemos tenido como primera idea, lo que llamamos anticipación, conflicto cognitivo, ¿no? Vamos a ir a la idea que se lanzó de forma primigenia. Bueno, pues entonces les pregunté qué significa esta imagen que está presentada aquí. Bueno, por supuesto los estudiantes me dijeron es una fracción. ¿Y ustedes saben cómo se llama? Me dijeron 3 cuartos. ¿Qué significa la parte de arriba? ¿Qué significa la parte de abajo? Entonces ahí fueron recordando lo que habían aprendido. Y me dijeron, bueno, es la parte de arriba se llama numerador, la parte de abajo se llama denominador. Y entonces a partir de esta conversación que tuvimos con los estudiantes se fue desarrollando el trabajo. Bueno, aquí presento cómo ha ido evolucionando el concepto de los estudiantes a partir de este trabajo que habíamos realizado. Entonces, al principio la noción era fracción, es una división, ¿no? Es dividir en partes, esa fue la primera idea de los estudiantes. Y ya casi después de una semana y media de trabajo, esta fue la conclusión a la cual llegaron nuestros estudiantes. Entonces, tenemos 2 conceptos, un concepto para cantidades continuas y otro concepto para cantidades discretas. Hablo de concepto porque es la idea, ¿no? No es la definición, sino es la idea que se tiene después de haber realizado todas las tareas. Cuando hablamos de cantidades continuas, decimos que es dividir un entero en partes iguales. Cuando hablamos de cantidades discretas, hablamos de formar grupos con las unidades que se tienen. Estos grupos pueden formarse con varias unidades dependiendo de lo que nos diga el denominador. Entonces, aquí, por ejemplo, es muy importante, como les vuelvo a decir, tener clara la idea al momento de plantear la estrategia. Asimismo, cuando hablamos de numerador y denominador, estos también adquieren otro sentido dependiendo de qué tipo de cantidad estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de cantidades continuas, dice cuántos pedazos o trozos voy a tomar o cuántos grupos voy a tomar. Y cuando hablamos de denominador, se refieren cantidades continuas a pedazos o trozos a los que voy a partir, ¿no? Y en cantidades discretas son los grupos que voy a formar. Aquí también con los estudiantes siempre es muy usual que ellos solamente se fijen en la parte de arriba y no en la parte de abajo. Estoy hablando de la fracción. Entonces, también de ellos, a partir del trabajo que fuimos realizando, entonces yo les decía, a ver, ¿aquí en qué parte tenemos que fijarnos primero? Entonces ya decían, bueno, nos tenemos que fijar primero en el denominador. Entonces, todo este trabajo llevó a la evolución del concepto, ¿no? Y entendemos también que el denominador en la cantidad continua es una cosa y en la cantidad discreta tiene otra connotación. Bien, aquí están las imágenes que habíamos realizado con la tira de fracciones y los muros de fracciones, ¿no? A partir del trabajo en 2 tareas propuestas, la primera era el juego libre y la segunda era ubicar las fracciones de colores formando la unidad. A partir de esta actividad, por ejemplo, los estudiantes hicieron como una especie de explicar con sus propias palabras cuáles eran las fracciones que formaban la unidad, ¿no? Y también hemos visto, a partir de este análisis, hemos ubicado fracciones equivalentes. Y esta es la bondad de este material precisamente, porque a partir del trabajo que nosotros realizamos, la tira de fracciones
se adecua mucho al trabajo con cantidades continuas. Entonces, para ir al punto de nuestro trabajo y de todo el desarrollo que habíamos llevado con nuestros estudiantes en la pedagogía y en lo que he estado aplicando de manera intuitiva, he llegado a la conclusión de que las fracciones o las tiras de fracciones se adecuan mucho al trabajo con cantidades continuas. ¿Qué dice Gudiño? Bueno, él habla de 6 principios o 6 criterios que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que es el marco teórico. Ya mucho de ello nosotros lo conocemos, ¿no? Sin embargo, creo que es importante que nosotros los maestros sepamos dónde tenemos que incidir en el razonamiento de nuestros estudiantes. Bueno, ya sabemos que el todo se puede dividir en partes. Luego, debemos hacer énfasis, lo que les decía anteriormente, en que el estudiante tiene que fijarse primero en el denominador, porque el denominador va a determinar o va a indicar la cantidad de pedazos o porciones que se van a tener, ¿no? Y luego nos vamos a ir al numerador. Las partes juntas agotan el todo. El número de cortes, en este caso hablando de la cinta de fracciones, no es igual al número de fracciones. Todas las partes deben ser iguales y asimismo, si hablamos de una fracción, esta fracción o este trozo en sí mismo podría formar también un todo y también dividirse en partes. Estas son las consideraciones que tiene Gudiño y a partir de este trabajo que realizamos con los estudiantes también quedó claro a partir de los trabajos que fuimos realizando en la conjetura de nuestros estudiantes salió de ellos mismos que el todo era cuando el numerador y el denominador eran iguales, ¿no? Así, por ejemplo, si son 6 pedazos en los que está dividida la fracción, entonces yo cojo todos los 6 pedazos. Entonces, eso significa el todo. Entonces, a partir del trabajo que realizamos con nuestros estudiantes, ellos decían, el todo es cuando el numerador y el denominador son iguales, porque estoy agarrando, estoy cogiendo, estoy tomando todas las partes en las que está dividida. Muy bien, entonces aquí vamos a ir a lo que es la resolución de problemas que trabajamos con nuestros chicos, ¿no? Y vimos, por ejemplo, fracciones de igual denominador. Es decir, hemos propuesto una actividad en la que los estudiantes tenían que realizar una suma de fracciones, pero como vamos a ir siempre de menos a más, vamos a presentar suma de fracciones homogéneas, ¿no? O que tienen igual denominador. Bueno, un campesino del Valle Sagrado de los Incas, este Valle Sagrado es muy conocido, queda en Cusco, tiene 2 hijos, uno de ellos le pidió que en 2/4 partes de su terreno cultive papa, el otro le indicó que en la 1/4 parte del terreno cultive quinoa y él se encargaría de cultivar kiwicha en la otra 1/4 parte. Pregunta, ¿qué parte del terreno cultivará el padre? ¿No? Entonces, ya es recomendación del Ministerio de Educación dentro de la estrategia didáctica que nosotros realizamos, es la comprensión del problema. Entonces, aquí también trabajamos mucho lo que es la semántica, los elementos formales, por eso los he resaltado acá, porque tenemos que tener en cuenta cuando hablamos uno de ellos, ¿a qué se refiere uno de ellos? A uno de los hijos, ¿no? ¿Qué significa 2/4 partes, no? Y bueno, ya para nosotros es conocido los términos quinoa, kiwicha, ¿no? Papa, porque son productos oriundos del Perú y que se cultivan precisamente en el Valle del Cusco. Entonces, a partir de este análisis, vamos a preguntar con la tira de fracciones a los estudiantes con qué tira van a trabajar, ¿no? Entonces, como tienen a disposición el muro de fracciones, los estudiantes van a escoger precisamente las regletas de color amarillo que representan los cuartos. A partir de esta presentación de las regletas o de escoger con qué tipo de regletas van a trabajar, con qué tira van a trabajar, hacemos el análisis y llegamos a la conclusión, ¿no? 2/4 se van a cultivar con papa, ¿no? 1/4 se va a cultivar con quinoa y el otro trozo, ¿no? 1/4 se va a cultivar kiwi.
Entonces, este trabajo está, como ustedes saben, y viendo la idea principal, estamos trabajando con cantidad continua, es decir, con un terreno que se va a dividir para cultivar. 4/4, ¿no? Vendría a ser el todo, ¿no? Y siempre haciendo toda esta ruta que había descrito anteriormente, que significa todo el terreno, donde tenemos que fijarnos primero, incluso hacer comparación, quién va a cultivar, qué cantidad de terreno se va a dedicar para el cultivo de la papa, ¿no? Y hacer una comparación. Incluso se puede utilizar diferentes variantes. Entonces aquí tenemos el trabajo que se realiza, tenemos la representación con el material de la tira de fracciones y tenemos la representación gráfica. Muy bien, entonces aquí tenemos otra tarea que vendría a ser con fracciones heterogéneas o con diferente denominador. Aquí vamos a encontrar fracciones con 3/4 y con 1/8, ¿no? Para este trabajo, usando la tira de fracciones, vamos a rotar o vamos a transitar entre los cuartos y los octavos y vamos a establecer equivalencias. Vamos a trabajar en dos estamentos o en dos tiras, en cuartos y en octavos, ¿no? Em, a eso, ahí vamos a, por ejemplo, trabajar con nuestros estudiantes porque tenemos que trabajar en dos tiras distintas y entonces vamos a ver con los estudiantes que son fracciones heterogéneas, es decir, que tienen diferente denominador. Entonces, este es un problema de tipo comparación que le llamamos nosotros, porque tenemos una cantidad referente que es 3/4, tenemos una parte de la cantidad que son 1/8 de kilogramo, y estamos queriendo hallar cuál es la cantidad que tenía Gabriela, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, estamos trabajando con cantidades continuas, estamos hablando de arcilla, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la representación. ¿Y qué cantidad de arcilla necesitará? Dice, ¿no? Gabriela, ¿no? Y aquí tenemos la respuesta a partir del trabajo que se ha desarrollado. Bien, vamos en la progresión de tareas a la siguiente actividad. Estamos pidiendo que se halle, ¿no? La cantidad inicial, es decir, tenía cierta cantidad. Aquí tenemos el modelo gráfico. Y luego tenemos la representación en la tira de fracciones. Dice que ha usado 3/4 de arroz y le ha quedado medio kilo de arroz, ¿no? Y pregunta qué cantidad tenía al principio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es contar la cantidad que tenía de arroz y lo que le quedó, lo que usó y lo que le quedó para formar el todo. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que vendría a ser para nosotros las fracciones mixtas o las fracciones que es mixtas, donde tenemos un entero, ¿no? Y entonces aquí el material se presta precisamente para este tipo de trabajo con los estudiantes, o lo que vendría a ser su equivalente, que vendría a ser 5/4, porque si ustedes pueden fijarse en la parte de baja, también tendríamos que entender que tenemos un entero más un cuarto, que vendría a ser igual a 5/4, a partir de la resolución del problema. Y con la tira de fracciones y con cantidades continuas. Bueno, esta es la explicación a partir de lo que se está trabajando. Entonces, aquí tenemos el trabajo que se realizó con los estudiantes. Este problema presentaba equivalencia entre el litro, el medio litro, el cuarto litro y las copitas que vendrían a ser los octavos. Aquí vemos cómo los estudiantes han utilizado la tira de fracciones, han utilizado la parte gráfica para llegar a la respuesta de la resolución de problemas. Esta es la exposición y la resolución de problemas por los estudiantes en los talleres que se han realizado, ¿no? Entonces, van respondiendo a las preguntas a partir del análisis. Entonces, aquí tenemos nuevamente la diferenciación de las tareas que vamos a proponer a nuestros estudiantes dependiendo si es cantidad discreta, ¿no? En este caso tenemos monedas y billetes que vendrían a ser discretas, la cantidad de globos discreta, ¿no? Y ese es el trabajo que se ha venido realizando con los estudiantes en cuanto a la didáctica de la matemática, fracciones y el uso de reglas. Bueno, muchas gracias, profesora Julia, por esta presentación.
A partir de este momento, pues invitamos a los asistentes, a los colegas que nos acompañan en sala para que registren sus comentarios o preguntas para que la profesora Julia pueda abordarlas. Mientras que ellos se animan, pues el saludo a nuestros colegas que se unen desde Perú, desde Bolivia, desde Venezuela, desde Colombia. Expresaban la expectativa porque uno de los colegas, Álvaro José, inició este trabajo con los chicos, este tema, esta semana. Entonces, nos indica eso. Aquí también pues se reconoce la importancia del uso del material concreto y el análisis de los problemas para que el estudiante piense más para su solución y razone aún más, nos dice Lucy. Profesora Julia, sobre esto, ¿qué se pudo observar con los estudiantes? ¿Sobre qué habilidades, qué estrategias, sobre su razonamiento, digamos, al abordar problemas? ¿Qué pudo usted observar así que se puede destacar gracias al uso pues, de este material? Bueno, es mucho, diría yo, con mucha ganancia, diría yo, para el desarrollo del pensamiento del estudiante. Particularmente como maestra, yo me siento motivada porque veo que mis estudiantes están aprendiendo y lo hacen con alegría, con entusiasmo. Como sabemos, los maestros recibimos el elogio y la satisfacción de haber enseñado cuando vemos brillar los ojos de nuestros estudiantes. Entonces, para mí ha sido una satisfacción después de haber trabajado semana y media con mis chicos fracciones, ver sus ojos y, bueno, pues leer más, ¿no? Al final de cuentas, ellos querían seguir trabajando, situaciones problemáticas donde pudieran poner en práctica esto que estaban aprendiendo. Bueno, la profesora Gloria también hace un aporte. Ella nos dice que ha utilizado regletas precisamente con estudiantes con necesidades de aprendizaje, las ha implementado en el aula con estudiantes que tienen baja visión y estudiantes ciegos. Entonces sería muy interesante en algún momento conocer sobre esta experiencia, profesora Gloria, invitada para que nos acompañe en este espacio también. Bueno, Marisol nos pregunta cuál ha sido el objetivo de esta intervención, de esta innovación. Y yo le agrego, ¿quiénes han trabajado en esa consolidación de la propuesta? Bueno, yo venía trabajando, primero tengo que mencionar que el Ministerio de Educación provee de estos materiales a todas las instituciones públicas, pero lamentablemente no nos capacitan, es decir, nos traen el material, pero no hay programas donde podamos aprender a usar estos materiales. Ya lo hacemos de manera autodidacta, ¿no? En grupos de interaprendizaje docente, de los videos que encontramos en Internet, de lo que podamos compartir entre maestras. Y bueno, ¿quiénes han trabajado en esta propuesta? Yo vengo trabajando en la institución educativa porque sé que el material didáctico es importante para el trabajo. Lo segundo es que había la propuesta de trabajar con simuladores y bueno, después de haber regresado de la pandemia, ¿no? Y seguir utilizando los medios tecnológicos para enseñar matemáticas, para mí no era una opción porque ya veníamos de una saturación, diría yo, de los elementos tecnológicos y la matemática se aprende de manera concreta, ¿no? Y todo lo que podamos hacer de manera concreta al final va a llevar de forma correlativa, ascendente, ¿no? En espiral hacia abstracciones mucho mayores, pero tenemos sí o sí que trabajar con el material concreto. Sí, señora. Bueno, nos pregunta Álvaro José si estos problemas han sido seleccionados de algún texto en especial, El Ministerio de como su Educación diseño. provee sí, textos, libros de cuaderno de trabajo y libros de textos que van en progresión para toda la primaria y también para toda la secundaria. En este caso, en tercer grado, se propone la idea, ¿no? De cuartos, quintos, se trabaja fracción, ¿no? Y va en forma correlativa, ascendente, la propuesta didáctica en cuarto, quinto y sexto grado, trabajando todos los sentidos de la fracción, porque cuando hablamos de situaciones problemáticas, hablamos también de que la fracción va adquiriendo diferentes sentidos, ¿no? De acuerdo a cómo se va presentando. Bueno, aquí Orlando toca un tema que me llamó mucho la atención de ese énfasis que se hace en la distinción de las cantidades continuas y discretas, ¿cierto? Y pues la relevancia que esto va a tener en situaciones, él dice, como de circuitos eléctricos.
Bueno, ¿desde qué año se empieza a hacer énfasis en esa distinción y los niños logran distinguir Bueno, estas cantidades? yo Ujú. lo apliqué con niños de tercer grado de primaria. La currícula, en este caso, la propuesta del Ministerio de Educación, propone el ingreso o la noción de fracción desde tercer grado de primaria. Pero claro, como todo en la matemática, se va trabajando también de manera, diría yo, primigenia desde segundo grado. Es decir, estamos trabajando la mitad también, que vendría a ser una Ujú. idea de fracción, ¿no? Incluso el sistema de numeración decimal hace uso de la agrupación o división, porque 10 unidades forman una decena, ¿no? Entonces son conceptos que de alguna forma se van desarrollando, solamente que a veces lo hemos aprendido de manera, diría yo, tan mecánica que no nos hemos percatado de todos los procesos que nosotros y los niños realizan para poder ejecutar las tareas y resolver problemas. La concientización de los maestros respecto de estos procesos nos va a llevar a efectivizar nuestra labor pedagógica. Bueno, profesora Julia, nuestra colega Hilda nos dice, para el uso de este material, ¿hace falta que los estudiantes sepan las tablas de multiplicar? No, Vale, no hace falta. ok. Bueno, no, por el momento no hay aquí más preguntas. Pues los colegas indican, pues reconocen la relevancia del uso del material concreto. Álvaro José dice que con los niños han construido las tiras, o sea, no solo No, llevar el material, en el caso de nuestro colega, en el caso de ustedes, ¿han llevado ya el material sí, elaborado? como vuelvo a repetir, es un material que lo provee el Ministerio de Educación en Ujú, módulos para cada, porque nosotros trabajamos en mesas, en trabajo conjunto, colectivo, porque sabemos que el aprendizaje se contagia o se trabaja de forma colectiva. Y la propuesta son módulos, ¿no? Que vienen ujú, para grupos clase, ¿no? Para trabajar en los grupos. Pero también si no tuviéramos el material es muy fácil hacerlo con cartón, con colores, incluso los papás mismos pueden ayudarnos a elaborar el material para el salón de clase. Y lo otro que también podría compartir con los colegas es trabajar con los padres de familia. Nuestros talleres o los talleres que hemos hecho en el colegio, les hemos propuesto estas mismas situaciones problemáticas que les proponemos a nuestros chicos y les hemos dado el material. Y son ellos mismos los que han trabajado con el material en los talleres que hemos realizado porque se dan cuenta cuán importante es el uso y la manipulación del material para que puedan ellos aprender, resolver problemas. Cuando hemos tenido de repente la posibilidad de trabajar con los papás, trabajamos talleres de resolución de problemas con el uso de ujú. material, diferentes temas, ¿no? Llámese multiplicación, problemas de estructura multiplicativa, ¿no? Llámese forma y movimiento, trabajamos con los patitos y bueno, siempre buscamos un espacio para compartir con ellos porque sabemos que la forma que hemos aprendido la matemática ha sido totalmente distinta a la como le estamos proponiendo ahora. Sí, pues usted ha abordado varios temas de reflexión y creo que nos vamos con muchas ideas y se están registrando en el chat y es, bueno, en el caso particular de ustedes, la entidad gubernamental proporciona los materiales, entonces nos está hablando también de esa reflexión de, bueno, hay unos referentes que tienen ideas muy valiosas, cómo revisamos estos referentes y cómo los llevamos al aula. Pero también aquí surge, bueno, y si yo trabajo en una institución en la que no tengo estos recursos, bueno, ¿cómo puedo construirlos? ¿Cómo involucro al padre de familia? Acá nos dicen también cómo utilizo material reciclado para construir pues este material y lo llevo pues al aula para facilitar estos procesos de aprendizaje. Y también pues claro, resaltan aquí la importancia de crear o de llevar al aula estos problemas de la cotidianidad. Em, Se pueden incluir también símbolos de comparación mayor que menor que igual. ¿Han realizado este tipo de actividades sobre la comparación de las fracciones? ¿Cómo nos ha ido con eso? Sí, han comparado porque la misma tira de fracciones, como se presentan en un muro de fracciones, podemos, a partir del análisis, por supuesto es una clase aparte, ¿no?
Como se puede presentar aquí, por ejemplo, tenemos el muro de fracciones y podemos hacer que los estudiantes deduzcan, ¿no? Que, por ejemplo, un cuarto es equivalente a 2/8. La tira de fracciones lo presenta de esta forma y que a su vez este octavo es equivalente a 3/12, ¿no? Ujú. El mismo muro permite establecer estas equivalencias. Incluso del trabajo que hemos realizado con nuestros chicos, por ejemplo, llegamos a la conclusión, que eso, claro, no era mi idea, pero al final salió del aprendizaje de los chicos. Si 6/6 es el todo, ¿no? Entonces, la mitad, ¿cuánto sería? 3, ¿no? 3/6. Entonces, 3/6 es equivalente a un medio. Si estamos hablando de 8/8, ¿cómo sería el medio? ¿No? Este sería Ujú. 4/8, ¿no? Entonces, con los chicos fueron entendiendo la relación que cuando hablamos de medios es la mitad del todo, del denominador, ¿no? O sea, al final salieron muchos aprendizajes con los chicos y este material es sumamente importante. Ahora, no se aflijan las maestras que no tengan el material. Es muy usual decir, por ejemplo, no tengo ese material, ¿no? Créanme que es lo menos importante. Esto podría ser de cartón, o sea, eso no es importante. Lo importante es qué podemos hacer con este material, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo hay muchos materiales que no hemos tenido, entonces hemos concientizado a los papitos y nosotras hemos adquirido con la ayuda de los papás y entonces tenemos ya módulos para cada grupo clase. No solo hemos trabajado con regletas de fracciones, estamos trabajando con policubos, ¿no? Para el desarrollo de forma y movimiento, que de repente en alguna otra oportunidad tenga la oportunidad de compartirles, porque ya es un trabajo que estamos realizando a nivel de instituciones educativas de una red, es decir, ya lo que se ha generado en una institución educativa ha tomado ya la siguiente perspectiva, que es contagiar a las otras instituciones educativas a utilizar el material educativo. Y luego trabajamos con las regletas de colores, o regletas de numéricas o de Cuisinier que le llaman, y así podríamos trabajar con diferentes materiales y darles uso. Ahora, como maestra ya con mucho tiempo de experiencia, les digo que es lo menos importante de dónde voy a sacar el material. Yo diría que mayor tiempo nos va a dedicar cómo es que voy a usar este material. Y ahí ya compete la maestra la revisión de la parte teórica, la preparación de las estrategias antes de llevarlas al salón de clase.